In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis octava acerca del Evangelio de San Juan y el Apocalipsis. Como podéis ver en el enunciado de la tesis, lo primero que hacemos es hablar del evangelista y el apóstol San Juan, el cuarto evangelio, atribuido de modo unánime por la tradición al apóstol San Juan, sin que obsten razones apodícticas en contra, se presenta como el relato de un testigo. Y lo más importante es que se va a tratar del relato de un testigo y está dispuesto de manera distinta a los sinópticos, acentuando en concreto algunos temas como la divinidad de Cristo, en los que el discípulo amado profundiza de una manera especial. O sea que tenemos una manera distinta de organizar los materiales que en los sinópticos. Y luego, en tercer lugar, ya sobre el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis o Revelación del mismo Juan pretende animar a los cristianos en momentos de persecución. O sea que, como veis, trataremos un poco el cuarto evangelio y la figura del apóstol Juan, acentuando el tema de que es el evangelio de un testigo, las características propias y la disposición del cuarto evangelio y luego la cuestión del Apocalipsis. Digamos, qué relación tiene con San Juan, cuál fue su ocasión, cómo hay que interpretarlo, etc. Bien, pues pasamos ya al primer apartado, al primer gran bloque, el cuarto evangelio y el apóstol San Juan. Respecto al apóstol San Juan, por lo que sabemos, parece que es oriundo de Betsaida, tal como da a entender en el mismo Evangelio de San Juan y como encontramos en Marcos, hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Santiago. Parece que primero fue discípulo de Juan Bautista y después siguió a Jesús, al igual que su hermano, y es especialmente cercano al Señor, junto con Pedro y Santiago. El grupo de Pedro, Santiago y Juan aparecen como dentro de los 12 un subgrupo especialmente cercano al Señor. Es el único que estuvo al pie de la cruz y en el libro de los Hechos aparece al principio especialmente unido a Pedro. Incluso hay alguna referencia a su estancia en Samaria. Lo que pasa es que otra noticia, cuando San Pablo fue a Jerusalén, después de su conversión, tal como cuenta en Gálatas, no estaba San Juan. Bien, hay una tradición bastante antigua que encontramos en Ireneo, en Polícrates de Éfeso citado por Eusebio o San Justino y en los prólogos antiguos, que sitúa a San Juan en Asia Menor, o sea, el campo de su apostolado fue en Asia Menor. Se habla de un episodio de martirio bajo Domiciano en aceite hirviendo del que salió ileso. Esto lo cuenta tanto Tertuliano como Jerónimo y fue desterrado a la isla de Patmos, donde escribiría el Apocalipsis. Posteriormente ya vuelve a Éfeso y durante el imperio de Nerva es cuando está allí y quizá murió hacia el año 104, en el séptimo año de Trajano. Esto según los datos que nos dan los historiadores antiguos. Por otra parte, respecto a la autoría, si este San Juan Apóstol es el autor del cuarto evangelio. Desde luego, en el siglo II, en los inicios, ya consta que este evangelio era recibido y era leído en la iglesia, porque hay citas del mismo, hay testimonios explícitos, en el mismo siglo II hay bastantes, en un antiguo prólogo romano, en San Ireneo, Teófilo de Antioquía, Polícrates o el canon muratoriano, y luego ya Tertuliano, Clemente, o sea, hay un montón de testimonios. Por otra parte, los motivos para apuntar al apóstol Juan como autor, primero toda esa, digamos, esa tradición muy antigua, es curioso porque no aparece nunca citado ni él ni su hermano Santiago, como si quisiera mantener, diríamos, cierta humildad o cierto pudor de no citarse a sí mismo. Son justo dos apóstoles que no salen, mientras que sí salen los otros apóstoles y con bastante detalle. Por otra parte, muestra bastante familiaridad con Pedro, cosa que sabemos de Juan por el libro de los Hechos. Así que, digamos, el hecho de que Juan fuera el autor explicaría que por humildad no se cite y quede un poco como oculto en su propio evangelio. Hay autores que son partidarios de hablar de toda una serie de redacciones diversas de este evangelio, porque ven así pues rupturas o cambios,
En realidad, los únicos lugares donde claramente hay algún añadido sería del capítulo 14 a los siguientes, cuando dice el Señor, vayamos, y viene luego parte del discurso de la última cena, y el capítulo 21, especialmente acerca de Pedro y el discípulo amado. Pretender buscar otros estratos, ya diríamos, se puede caer en la arbitrariedad. Hay motivos para pensar que fue escrito antes de la caída de Jerusalén. En ningún momento habla de la destrucción del templo y curiosamente habla de la piscina de Betesda como algo que existe, y todo aquello quedó destruido después de la destrucción del año 70. Se podría ver el capítulo 21 como la añadidura de un discípulo en el contexto de la muerte de Juan o en relación con el martirio de Pedro, pero tampoco es que ahí las cosas estén muy claras. La tradición es, por tanto, muy fuerte respecto al autor y el lugar de la composición, pero el orden de la composición, si primero fue el Evangelio, luego el Apocalipsis, no queda claro. Algunos, digamos, quizá hay algunas adiciones, alguna parte final sea posterior al Apocalipsis, pero en este campo, ya os digo, hay mucho menos claridad. En cualquier caso, todo ello es anterior al año 100 por la misma evidencia de manuscritos. De inicios del siglo II ya hay algunos restos. Y lo más importante, ya digo, más allá de, porque no lo he puesto aquí, pero es cierto que hay, digamos, a veces ha habido algunas dudas si este Juan es realmente el hermano de Santiago o es otro Juan que también ha sido testigo de todos los acontecimientos. De hecho, en los fragmentos de Papías que cita Eusebio se habla de dos Juanes, pero digamos lo más probable es esta tradición patrística tan antigua de que sea el apóstol, pero todavía más importante es que se trata del Evangelio de un testigo. Es decir, el autor se presenta como un testigo de manera explícita. Sabemos, por ejemplo, que otros evangelios, como Marcos y Lucas, dependen de personas que han hablado con testigos. En este caso es un evangelio de un testigo. Es claramente un judío porque conoce, digamos, conoce muy bien todas las costumbres de Jerusalén, emplea términos arameos que explica a los lectores, conoce muy bien las ceremonias y las costumbres hebreas, los lugares de Palestina, especialmente Jerusalén. Y diríamos este carácter de testigo se extiende a las informaciones que da sobre los apóstoles, porque describe algunos detalles y palabras de Andrés, de Felipe, de Natanael, de Tomás, de Judas Tadeo y sobre todo de Pedro, del que nos da más información. Y este testimonio se va a extender incluso a la última cena y a la cruz. Ya digo, probablemente, o sea, está además esa expresión, el discípulo que amaba a Jesús, el que en la última cena reclina su cabeza sobre el pecho del Señor. Y todo este testimonio tiene una finalidad muy clara, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que por eso todo el testimonio está en torno al reconocimiento de Jesucristo como Mesías, pero como Mesías, Hijo de Dios. Se va a presentar al Señor como alguien que estaba ya prometido, el Salvador de la humanidad, se proclama su divinidad, porque tiene una gloria propia del Hijo de Dios, esto se manifiesta en los milagros y de hecho hasta la misma pasión muestra esa libertad y esa majestad del Hijo de Dios. Para esto se puede emplear las imágenes de luz y de vida. O sea que como veis se trata de un testimonio para la confesión de Jesucristo. Y dentro de este testimonio hay también una tendencia polémica para fortalecer la fe de los creyentes, probablemente ante nacientes herejías. Esto aparece con más claridad en la primera carta de San Juan. Alguna tradición antigua ha dicho que ya San Juan se opuso a Cerinto a finales del siglo I, que afirmaba cosas falsas en torno a Jesucristo. Lo que pasa es que, bueno, aquí ya caben varias hipótesis. Desde luego quiere dejar muy claro quién es Jesucristo, quiere dejar muy claro que ha sido anunciado por Juan Bautista, pero es superior a Juan Bautista. Esto era importante porque fijaos que en el libro de los Hechos vemos a Apolo que presentaba a Jesús como Mesías, pero solo conocía el bautismo de Juan. O sea, la figura de Juan Bautista era muy importante y algunos podían pensar si era más importante que Jesucristo. En este Evangelio también queda claro que Jesús está por encima de Juan Bautista. Y diríamos es un Evangelio con una enorme profundidad teológica,
selecciona una serie de milagros y una serie de discursos, pero esto no se opone a su historicidad. Lo que pasa es que quiere dejar claro quién es Jesucristo y por eso que acentúe o ponga de relieve unas cosas que en los otros sinópticos, se ha ocupado de otros temas. Obviamente, los racionalistas que parten del prejuicio de que la fe no puede apoyarse en hechos históricos reales, pues dirán que si hay una teología más profunda ya no es histórico, pero eso es falso. Precisamente este Evangelio subraya la encarnación, el Verbo se ha hecho carne, con lo cual toda esa gloria de Cristo se va a manifestar en su carne y por tanto en hechos históricos concretos. Bien, dicho esto, un poco como introducción, el segundo punto nos habla de los caracteres propios del cuarto evangelio, porque evidentemente su disposición es diversa de los sinópticos. Ha habido varias propuestas para dividir el evangelio, pero hay una que es muy sencilla. Simplemente 4 partes. El prólogo, que es conocido por todos, luego lo que sería el libro de los signos o revelación de Jesús al mundo, hasta el capítulo 13, y luego la revelación de Jesús a la comunidad que incluye su glorificación en la pasión y la resurrección, del capítulo 13 al 20. Y en cuarto lugar, el 21 como un apéndice. Respecto a este libro de los signos, donde se manifiesta mediante esos signos quién es Jesucristo, aparecen 7 grandes milagros o encuentros o discursos. Habría una semana inaugural con el primer milagro en Caná de Galilea, luego los encuentros de Jesús, testimonios de Jesús y el segundo signo, hasta el capítulo 4. Tendríamos luego a Jesucristo como fuente de vida, y ahí es la curación del paralítico y la multiplicación de los panes con el discurso del pan de vida. En cuarto lugar, dentro de este grupo, la manifestación mesiánica de Jesús y reacciones diversas, como reaccionan diversas personas ante Jesucristo. La curación del ciego como signo de que Él es la luz y el discurso del buen pastor. De nuevo, más declaraciones sobre el Mesías y se ve cómo se van oponiendo algunos y quieren matar a Jesús. Y por último sería la última Pascua, con la unción de Betania, la entrada en Jerusalén y el final del ministerio público en el capítulo 12. Eso sería, diríamos, como la parte de los signos donde se manifiesta quién es Jesucristo. Y luego el libro de la gloria, del 13 al 20, ahí tendríamos la última cena, el discurso de despedida en el capítulo 14, la ampliación de ese discurso, los capítulos 15 y 16, oración sacerdotal, y luego lo referente a la pasión. Episodios en el huerto, juicios con Anás y Caifás, el Calvario, la sepultura y luego la resurrección. Es interesante porque, diríamos, además el drama, digamos, de la venida de Jesús ya anunciado, que Él es la luz y la salvación, encuentra la oposición de las tinieblas. Muchas personas que se van a oponer a Él y esa confrontación va creciendo a lo largo del Evangelio hasta culminar en la pasión. Esto sería un poco como la distribución, la disposición del Evangelio de San Juan. Si lo comparamos con los sinópticos, evidentemente hay cosas comunes. La historia de la pasión, eso es común, y hay 2 milagros que son también comunes, pero en el resto del material ya sí que hay diferencias. Esto se dieron cuenta los antiguos, pero no vieron como una contraposición entre San Juan y los sinópticos, sino una complementariedad. San Juan ha querido decir cosas que no estaban dichas en los sinópticos, dentro de lo muchísimo que hizo el Señor. Fijaos que aparecen los términos verbo, luz y vida, pero esto entra dentro del judaísmo de la época. El mismo prólogo que algunos han dicho, si este logos es una cosa así helenística, no, es simplemente una, digamos, hace referencia a la palabra de Dios. De hecho, en la época del Señor, en las paráfrasis de los libros bíblicos, lo que se llamaban los targumín, la paráfrasis de Génesis 1.1 es muy parecido a lo que es el prólogo de San Juan, es decir, hablar de una palabra junto a Dios en la creación. Bien, aparece con más claridad la divinidad de Cristo, pero sin negar su humanidad. Y esto lo encontramos igual en los sinópticos. De hecho, Mateo 11:27, cuando se dice nadie conoce al Hijo más que el Padre, nadie conoce al Padre más que el Hijo, es muy parecido a cosas que dice San Juan. Y es cierto que las palabras del Señor tienen como otro tono más alegórico y más sublime,
¿Por qué no se subraya tanto los discursos morales, que los encontramos más en los sinópticos, especialmente en San Mateo? Pero, digamos, esto no quita que todas esas palabras respondan también al Señor. Y de hecho, ya digo, San Juan se presenta como un testigo, solo que ha elegido dentro de todas las palabras de Cristo aquellas en las que desvela más su identidad, manifiesta con más claridad su identidad. Y también hay diferencias, en cuarto lugar, respecto al ministerio público de Jesús, porque los sinópticos hablan sobre todo del ministerio en Galilea, mientras que San Juan va a subrayar las intervenciones en Jerusalén. Pero obviamente esto no se contrapone, de hecho, en los mismos sinópticos aparece que el Señor conoce Jerusalén y que ha ido allí en varias ocasiones. Otra cosa es que no siempre es fácil situar los diversos episodios conforme a la cronología de San Juan. Lo que pasa es que, evidentemente, tanto San Juan como los sinópticos no es que cuenten absolutamente todo, digamos como un diario día por día en que salgan todas las cosas. Por eso no hay ninguna contradicción, más bien hay una complementariedad. Quizás se podría notar una tensión respecto al momento de la fecha de la muerte de Jesús, porque parecería que para San Juan es el 14 de Nisan, para los sinópticos es el 15, pero aquí la cosa es bastante compleja, no podemos detenernos ahora, depende de la manera de calcular la Pascua, de los sentidos que tenía el término Pascua, ya digo, esto ahora no podemos entretenernos. El que quiera profundizar en este Brand Pitre, en el libro sobre la Eucaristía, lo voy a poner luego en la descripción del vídeo, da algunas hipótesis muy interesantes, pero ahora no podemos detenernos en ello. Y respecto a los contenidos fundamentales del cuarto evangelio, comenzando por Dios, tenemos la persona del Padre, que aparece continuamente desde el mismo prólogo y es la clave para interpretar todo. Siempre hay referencias al Padre, que es el que ha enviado a Jesús. Jesucristo es el verbo que existía desde siempre y al mismo tiempo es el Mesías, el Hijo de Dios, Cordero de Dios, Salvador del mundo, pan de vida, el buen pastor, yo soy. Como veis, se acumulan los títulos para dar a entender que este libro está escrito para conocer a Jesucristo. Fijaos, además es interesante porque entre esas dos partes, un poco la de la revelación de Cristo y luego la revelación en la comunidad con su glorificación, la pasión, ahí el concepto clave es el de la hora. Ese Cristo que se ha revelado es el que va a morir, en el que va a darnos la salvación cuando llegue la hora. Tampoco faltan referencias al Espíritu Santo, de hecho es el texto del Nuevo Testamento en el que se muestra con más claridad la misma personalidad y divinidad del Espíritu Santo, especialmente en el discurso de despedida, los capítulos 14 al 17. Es el que da testimonio de Jesús, el que va a guiar a la verdad plena, el que va a conceder el perdón de los pecados, etc. La Iglesia se presenta como el grupo de los que contemplan al Verbo encarnado, los creyentes, el rebaño de Cristo, y para ello hay que entrar por el bautismo, alimentarse con la palabra y la Eucaristía, y así Cristo va dando vida eterna. Dentro de esta Iglesia, el amor es el mandamiento esencial, igual que el espíritu de la verdad, que va a asistir siempre. Y tiene un papel especial María como madre, a quien el creyente debe recibir, y aparece también la figura del pastoreo encomendado a Pedro en el último capítulo. Respecto a otras nociones importantes, tenemos la de vida eterna, que se identifica con la salvación que trae Cristo, a veces aparece relacionada con la imagen del agua. El amor de Dios se relaciona con la vida eterna y requiere una respuesta, que ahí está el tema de la fe, creer que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso Jesucristo pide que se tenga fe en Él, que se le reconozca, porque de esa manera podemos tener vida eterna. Con lo cual, como veis, en fe y amor es un poco en lo que se resumen estas cosas. El discípulo amado sería un poco como el modelo de cristiano, este que está profundamente unido a Cristo. Bien, esto respecto al Evangelio. Y respecto al Apocalipsis, hay que decir primero algo del género de los Apocalipsis y en la relación con San Juan. Los Apocalipsis existían ya en el mundo judío, no era ninguna novedad, y contenían múltiples revelaciones celestes, fueran verdaderas o fueran imaginarias, sobre acontecimientos futuros, con símbolos, cifras, nombres, y esto es lo que hace difícil la interpretación.
Es un libro profético en el que se describen, pues, mediante oráculos o vaticinios, lo que será el futuro de la Iglesia, que es el verdadero Israel, que pasa, pues, por diversos males y persecuciones hasta el triunfo final. Este libro fue recibido desde muy antiguo. Hay testimonios de la tradición como San Ireneo, Justino, el prólogo antiguo a Lucas, el mismo Eusebio de Cesarea hace referencia a ello y ahí se atribuye el Apocalipsis a San Juan, igual que Clemente u Orígenes, Metodio de Liompo o Tertuliano. El problema es que, como hay una referencia al milenio, en el siglo III Dionisio de Alejandría puso en duda su autenticidad, pensando que este tema del milenio, que habría un milenio de Cristo y así con felicidad en este mundo y demás, no le parecía muy correcto, y esto hizo que en Oriente hubiera sus vacilaciones sobre este tema. En Occidente siempre se consideró de San Juan y digamos no daba mayor problema, pero en Oriente hubo algún momento de vacilación por todo el tema de lo del milenio. Respecto al autor, en el mismo libro del Apocalipsis se autodenomina Juan, se sitúa en Patmos, una isla cerca de Éfeso, lo cual confirma la tradición acerca de su destierro. El hecho de mencionar su nombre era típico en los libros proféticos del Antiguo Testamento. Es cierto que no se denomina apóstol de Jesucristo, pero de hecho tampoco San Pablo se denomina apóstol en todas sus cartas. Y sería muy raro un escrito dirigido a las iglesias de Asia donde el influjo del apóstol era muy grande. Digamos que lo aceptaran todos si fuera una falsificación, porque había otros muchos apocalipsis apócrifos. De la época tenemos el de Pedro o el de Pablo, o sea, un poco posteriores, pero apocalipsis apócrifos también había, y sin embargo este fue aceptado. Obviamente hay algunas variaciones o diferencias entre el Evangelio y el Apocalipsis porque los temas son bastante distintos, pero Cristo es mencionado como verbo, es mencionado como cordero, la imagen del agua también se emplea, o algunos términos muy típicos del Evangelio como testimonio o verdad. Y de nuevo aparecen bastantes hebraísmos y quizá una gramática menos cuidada, probablemente por las circunstancias de la composición. Si lo tuvo que componer en esa situación de destierro, tendría menos medios que cuando compuso el Evangelio. Respecto a la ocasión y la interpretación de este libro, también la cuestión tiene sus complicaciones. Ireneo y Eusebio sitúan la composición hacia el final del reinado de Domiciano, hacia el 94. Algunos indicios, como la referencia a Babilonia o Roma persiguiendo a los santos o el nombre de la bestia, parecen referirse a Nerón y a su persecución del 66, pero también Domiciano, uno de los nombres de Domiciano era el de Nerón, y en su reinado también hubo persecuciones, o sea que por ese punto no es tan fácil de datar. En cuanto a las circunstancias, claramente hay dificultades graves de las comunidades, hay persecuciones, hay peligro de desfallecer o de languidecer, y ahí están las cartas a las 7 iglesias para dar ánimo. El apóstol que está desterrado anima y consuela a los que están pasando dificultades, diciendo que habrá un triunfo final de Cristo y que no deben desesperarse. Esta victoria de Cristo ya ha tenido lugar en la Pascua y es curioso porque Orígenes emplea el Apocalipsis para comentar el Evangelio de San Juan, como si casi fuera más claro el Apocalipsis que San Juan. Lo que pasa es que, sin negar ese aspecto, ya que la victoria de Cristo fundamental es en la Pascua, básicamente ha habido 3 clases de interpretaciones. La primera, el Apocalipsis solo describiría la historia contemporánea al autor, con imágenes difíciles de interpretar y que a nosotros se nos escapan. Otra posible interpretación, el Apocalipsis habla de toda la Iglesia, toda la historia de la Iglesia en su conjunto, no en una época o en otra. O bien, la tercera interpretación, el Apocalipsis se refiere a los últimos tiempos de la Iglesia con la venida del Anticristo y el triunfo final de Cristo. Ya digo, se han dado estas 3 interpretaciones que, fijaos, realmente no son excluyentes, porque diríamos sí, tenemos esas persecuciones que se han dado en la época del apóstol, pero se darán especialmente al final de los tiempos,
y caracterizan el conjunto de la historia de la Iglesia. O sea que estas tres interpretaciones es más bien una cuestión de acento. Por otra parte, es lógico que el autor emplee imágenes en las visiones con referencia a acontecimientos o personas de su época, en cuanto que son un reflejo o un tipo de cosas que suceden en toda la historia de la Iglesia y que se van a realizar de manera especial al final, esa persecución final especialmente violenta y el triunfo de Cristo. Un poco como lo que sucede en los apocalipsis sinópticos o cuando habla del final de los tiempos, los sinópticos, se mezclan elementos referentes a la caída de Jerusalén, al fin del mundo y a la necesidad de vigilancia común a toda la historia de la Iglesia. O sea que, como veis, estas tres cosas no se contraponen. Y ya por último, respecto a los contenidos fundamentales, obviamente el contenido esencial es la victoria de Cristo. Esto aparece digamos, en todas las visiones, que además se presenta como una gran liturgia con el sacrificio del Cordero, el mal queda vencido y los elegidos entran en el reino de Dios. Esto nos recuerda un poco el culto del templo y también puede recordar aspectos de la primitiva liturgia cristiana. La distribución de la obra es compleja, se han propuesto varias, se advierte mucho la repetición del número 7, pero claramente por parte del apóstol hay dos grandes partes. Una primera, donde dice las cosas que están sucediendo, serían los primeros capítulos 2 y 3, y lo que va a suceder desde el capítulo 4. Antes hay una introducción en el primero y un epílogo en el 22. Las cosas que están sucediendo son las cartas a las diversas iglesias, a las que invita la perseverancia. Pero la parte más amplia es lo que va a suceder. Ahí tendríamos en primer lugar las profecías del libro sellado, con los 7 sellos, del capítulo 4 al 11, con el tema de los juicios de Dios hasta la consumación del mundo. Pues ahí habría una presentación del escenario celeste, con Dios Padre y el Cordero Salvador. Se abre el libro, los símbolos de los 4 jinetes, los mártires, los fenómenos sobrenaturales, el tema del sonido de la trompeta, las plagas y las calamidades. Y diríamos dentro de este segundo grupo, la segunda gran parte contendría también la historia de los últimos acontecimientos. Ante todo, de nuevo el templo celeste, las visiones introductorias con la de la mujer y el dragón, las bestias que se oponen a la iglesia y los ángeles que proclaman la victoria de Dios. Después aparece lo que sería ya la ejecución de la venganza divina, con las 7 copas de la ira de Dios, la ruina de Babilonia, el final de las bestias, hay una victoria sobre el dragón y el juicio final. Y ya termina todo con ese triunfo celeste glorioso que presentará la imagen de la Nueva Jerusalén. Bien, esta sería un poco la estructura, ya digo, con todas las dificultades que tiene de interpretación, pero el mensaje de esperanza y de triunfo final de Cristo, eso es algo perfectamente claro. Terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.